Grabando. Vale. Para empezar, es como una pregunta obligatoria que nos hace decir el profesor, es un poco tu trayectoria, pero se la quiero hacer porque como ya he leído que hasta incluso en prensa, en radio, en televisión, por tanto, ¿qué diferencia hay en cada medio en cuanto al periodismo de investigación, que es nuestro trabajo? Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? Nos podríamos extender mucho, pero por resumirte. Exacto. El periodismo de investigación se puede hacer en los tres formatos, los tres campos que yo he trabajado, ¿no? Prensa, radio y televisión. Lo que pasa es que donde más he desarrollado esa labor periodística ha sido en la prensa escrita en el mundo, ¿no? Yo he estado más de 15 años en el mundo y es ahí donde verdaderamente he profundizado. Pero se puede hacer muy buen periodismo de investigación en televisión. Voy a poner un ejemplo. Melchor Miralles ha sido siempre uno de los maestros del periodismo de investigación en televisión, fue productor ejecutivo del Mundo Televisión y llevó a cabo una serie de reportajes de contenido social que tuvieron gran repercusión. Bien es cierto que recordaréis que quizás por aquello del colorín, de lo rosa o de lo frívolo, entre comillas, tuvo bastante repercusión un asunto de cómo se amañaba un concurso de Miss España, no sé si lo recuerdas. Sí, bien, sí, pero hay que decir que al margen de lo rimbombante que aquello fue, compañeros del Mundo Televisión se jugaron literalmente la vida en reportajes, por ejemplo, en los Balcanes, para poner al descubierto tráfico de armas de la antigua Yugoslavia. Me acuerdo ahora de redes de tráfico de órganos, de redes de prostitución, de tráfico de bebés incluso. O sea, es decir, se ha hecho en este país muy buen periodismo de investigación en televisión, incluso esos reportajes luego se han vendido a programas pues de ámbito europeo, internacional y todo lo demás. En radio también se puede hacer buen periodismo de investigación, sobre todo si tienes la suerte de tener sonido, porque la radio está claro que es sonido, la televisión es imagen. Y entonces, pues ya te digo, yo creo que de forma resumida he respondido a tu respuesta. En los tres medios se puede hacer buen periodismo de investigación y de calidad. Y ya que hemos hablado de eso, de Melchor Miralles y del periodismo de investigación en televisión, he visto que has trabajado para el programa de Ana Rosa y que actualmente trabajas en las mañanas de 4, ¿no? Efectivamente. ¿Se puede llamar entonces eso? Hay mucho debate acerca de eso. ¿Se puede llamar periodismo de investigación a esas tertulias que se forman en esos programas, tales como Ana Rosa y demás? Bueno, es que yo creo que si hay gente que no lo tiene claro, hay que explicarlo. Una cosa es el periodismo de investigación puro y duro, cuando compañeros reporteros van con una cámara y graban con cámara oculta algo que tenga interés social, que sea interesante para la sociedad, y otra cosa es lo que luego se puede opinar en una tertulia. Es decir, en una tertulia, ya que me preguntas por las tertulias, en la tertulia se puede exponer, o sea, un periodista que haya hecho un trabajo de investigación puede exponerlo luego legítimamente en una tertulia de televisión, pero el trabajo se hace un trabajo de campo y luego se expone en esa tertulia. Por lo tanto, yo acotaría, una cosa es el periodismo de investigación que puede hacer, me has hablado de las tertulias de televisión, pues una productora, una empresa, además, luego lo expone en esa tertulia, donde ya se mezcla la opinión, porque es una tertulia de opinión, con la información. Por tanto, yo creo que hay que delimitar esos dos campos, Exactamente. Y entonces ya nos pasamos por último al de la prensa. Entre el periodismo de actualidad y el periodismo de investigación hay muchísima diferencia, y de ahí cae nuestro trabajo. Ante la inmediatez, podríamos decir, del periodismo de actualidad, se puede caer en muchísimos errores. En la actualidad pues no se valora en demasía el periodismo por esos teletipos, la mayoría y demás, y en cambio el periodismo de investigación se le valora por lo que es. Pero entonces, como ya te decía en la pregunta que te envié, Gabriel García Márquez afirma que el periodismo e investigación son la misma cosa. ¿En ese sentido? Bueno,
García Márquez ha sido siempre un gran maestro en el periodismo, no solo de la narrativa, sino tuvo una faceta periodística muy importante, pero hay que distinguir, ¿no? Tú me dices, bueno, me trasladas esa opinión de García Márquez, pero verás, ojalá todo el periodismo fuese de investigación, pero hay que delimitar también, porque realmente cuando tú vas a una rueda de prensa, salvo que te molestes en profundizar e investigar por tu parte, el hecho de recoger lo que diga un político y trasladarlo al medio de comunicación y después a la sociedad, no considero que sea investigar. Claro. Otra cosa es que el periodista, que desgraciadamente se hace muy poco, y yo os animo a que lo hagáis cuando ejerzáis esta profesión, profundice en lo que le cuentan en esa rueda de prensa. Sobre todo si tiene la suerte de que le dejen hacer preguntas, porque ya sabes lo extendido que está lo de las comparecencias sin preguntas, en todos los ámbitos. Lo estamos viendo frecuentemente y es una desgracia para el periodismo, que no se deje preguntar. Yo lo que creo es que si el periodista se preocupa de profundizar en lo que le ha contado el político, en el dato de la sociedad, eso es muy importante. A mí, verás, siempre me ha llamado mucho la atención que en la mayoría de los casos la gente cuando va a una rueda de prensa no se preocupa de mirar, por ejemplo, quién está detrás de una sociedad. Lo que pasa es que, verás, la transparencia, la falta de transparencia en determinados ámbitos, insisto en lo político, está tan de actualidad, la falta de transparencia provoca trabas para el periodista. Yo lo he contado aquí en esta facultad. Hay informes de transparencia internacional muy importantes sobre el grado de transparencia, valga la redundancia, en ayuntamientos de toda España, ¿no? En fin, podríamos estar aquí hablando 3 días de la transparencia, pero desde luego hay, en algunos de ellos, muchos de ellos, hay graves carencias de transparencia a la hora de que el ciudadano, no ya el periodista, el ciudadano pueda mirar quién se esconde detrás de una sociedad anónima, de una sociedad limitada, en definitiva de una persona jurídica. Claro. Entonces ahí está la diferencia y es lo que hemos estado investigando. Podríamos diferenciar que ese periodista que va a una rueda de prensa y no profundiza, verdaderamente no es un periodista, es un relaciones públicas que traslada... No, tanto como eso, yo no iría tan lejos. Tú tienes tu opinión, en fin, puedes tener esa opinión, no pretendo cambiarte tu opinión, en fin... Porque yo no estoy aquí para cambiarte tu opinión, tú tienes criterio formado y opinas de eso, ¿no? Yo no creo que un periodista que acuda a una rueda de prensa y luego traslade eso en un corte de radio o televisión o en su periódico sea un relaciones públicas. No deja de ser un periodista en toda regla. El problema es que la inmediatez del día o de la presión que le ejercen sus responsables, sus jefes, impide en la mayoría de los casos que el periodista vaya más allá. Es decir, yo estoy convencido de que la mayoría de los compañeros les gustaría profundizar en determinados aspectos de esas ruedas de prensa, pero ¿qué ocurre? Tienes que cubrir esa rueda de prensa, luego otra rueda de prensa, luego porque desgraciadamente también vamos ante los recortes que está habiendo, ante el periodista multiorquesta, ¿no? Que es bueno que el periodista sepa, como hacéis vosotros ahora mismo, estáis grabando la entrevista en formato de vídeo, imagínate, audio también, en fin, que sepa hacer de todo, pero yo no estoy de acuerdo con esa percepción que tú tienes. Otra cosa es que el periodista, pudiendo profundizar, investigar y tal, pues se cruce de brazos y diga, no, yo paso de esto, son hechos distintos. Vale. Hablando de esa inmediatez en el periodismo de actualidad, ¿actúa de alguna forma en el periodismo de investigación? ¿A qué te refieres exactamente? ¿Se actúa en el periodismo de actualidad? En el periodismo de actualidad sabemos que la inmediatez El periodismo de actualidad ya sabes lo que es. Está pasando, lo estamos contando. Exacto. Vamos hacia la inmediatez en todos los medios de comunicación y eso redunda a veces en falta de calidad o en no contrastar suficientemente la información por ser los primeros en darla. Eso está ocurriendo. Eso no ocurría antes, cuando no teníamos este fenómeno de Twitter, de Facebook y demás redes sociales, cuando ahora mismo parece que es más importante para algunos
darlo cuanto antes en Twitter, tal, en fin, no te tengo que recordar. Héctor Barbota nos decía en la anterior entrevista que no es importante que lo da antes, porque eso media hora después nadie se acuerda de quién lo ha dado. No, lo importante, yo creo que, hombre, desde luego, dar una noticia antes para darla mal, pues es mejor siempre esperar y pensárselo dos veces y sobre todo poder contrastar la información. No pasa nada por esperar un poco. Yo me aplico en determinadas ocasiones la famosa frase de Churchill, ¿no? Que también la dije aquí en la UMA, ¿no? Es urgente esperar, ¿no? Sí. Para el periodismo de calidad, no te digo ya para el periodismo de investigación, que por supuesto es urgente esperar. Es urgente esperar para no precipitarse, para contrastar bien los datos, porque fíjate desgraciadamente lo que ha ocurrido con este periodista del Ministerio del Interior, sabes, la operación contra presuntos miembros de ETA en Bilbao y demás, bueno, pues que este señor ha presentado su dimisión. Eso la verdad es que le honra. En este país no dimite nadie, y la verdad es que yo, así como otros compañeros, piensa que la verdad es que se ha buscado un cabeza de turco, porque este periodista seguía instrucciones. El primero que seguía instrucciones es del ministro del Interior, que ese desde luego no ha dimitido, que es el que tendría que dimitir, no el periodista. Pero bueno, el periodista ha obrado honestamente, honradamente, y ha presentado su dimisión por, ya sabes, el tuit que se envió cuando la Guardia Civil todavía no había entrado. Faltaba media hora para la entrada de registro, y ese tuit y esa nota de prensa, que dudo mucho que el periodista la enviase a los medios de comunicación por iniciativa propia, eso yo personalmente lo descarto, pues ya ocurrió lo que sabemos todos, ¿no? En fin, que empezaron a destruir documentación. Por ejemplo, ahora que hablamos de temas de seguridad, sí. Es que es lo que pienso, que justo cuando no pudimos hacer la entrevista hace unos días con el tema del ático de Ignacio González, ahí usted ha tenido que investigar, pero a la par ha tenido también que esa investigación a tener esa inmediatez. Bueno, hay que ir por partes también, verás, qué duda cabe que cuando tú acudes a una comparecencia judicial, por muy solo que estés, a veces me ha ocurrido a mí que he tenido la suerte de ir a un juzgado y estar yo solo sabiendo que se estaba produciendo esa declaración de un testigo o de un imputado. Aunque estés solo, la información te quema en las manos, porque las fuentes se pueden dirigir a otros colegas de profesión y demás. Entonces, por eso te digo que hay que distinguir, ¿no? Aunque estés solo cubriendo un asunto, pues hay informaciones que queman en las manos y hay que soltarlas cuanto antes. Otra cosa es que tú, en la redacción de tu medio o en tu casa, estés profundizando en determinadas sociedades que aparecen para sacar nuevos datos acerca de la propiedad, de qué personas están detrás ya que me mencionas el caso del ático. Pero en fin, hay un procedimiento judicial, y ¿qué ocurre? Que muchas veces el periodismo, bueno, en la mayoría de los casos, el periodismo de investigación va por delante de lo judicial, ¿no? Eso ocurre bastante. Sí, como le ocurrió en el caso Malaria, que incluso usaron su exactamente, ocurre bastante que el periodismo de investigación va por delante de lo judicial, porque lo judicial tiene sus tiempos, que son otros completamente distintos a lo periodístico, ¿no? Y ya te digo, o sea, una cosa, en fin, no quiero ser reiterativo, ¿no? Pero que no es lo mismo estar tú solo en un tema investigándolo por iniciativa propia, que acudir a algo, aunque estés solo, juzgado, pero que sepas que eso puede saltar en cualquier momento. Por tanto, también hay que distinguir, ¿no? El periodismo de actor, que veo que es el debate que sí, tenéis, el periodismo de investigación, periodismo de actualidad, ¿no? Sí, es la clave de nuestro trabajo. Ajá. Y creo que nos está solucionando muchísimos problemas que teníamos. Sí. Pasamos a la parte de las fuentes. Sí. Ya te he dicho que entrevistamos a Antonio Rubio y consideraba que en el periodismo de investigación el lector no tiene el derecho de saber las fuentes en sí. No tiene el derecho. Bueno, yo en gran parte estoy de acuerdo con Antonio Rubio, del que por cierto he aprendido mucho en el mundo. Le conozco hace muchos años, sí. Su seriedad, exactamente, los dos han trabajado en equipo. Recuerdo yo también lo comenté aquí en la UMA, ¿no? Pero son consejos que a uno le dan cuando empieza en esto, y a mí Manolo Cerdán en el periodismo de investigación me dio un buen consejo, gran consejo. Dice, hay que llamar hasta las puertas del infierno
a la hora de contrastar. Sí, eso es así. ¿Por qué? Porque no puedes dejar que la noticia se quede sin contrastar. Hombre, hay veces que es imposible contactar porque no quiere ponerse, porque declina hacer declaraciones y demás con la persona que tú vas a aludir. A veces imputándole graves irregularidades, no delitos, porque los periodistas no estamos aquí para imputar ningún delito, esos son los jueces, ¿no? Pero hay que tratar de contrastar siempre la información. A veces puede ser incómodo llamar, no te digo a altas horas de la noche, pero cuando está cerrando la edición de un periódico, 10, 11 de la noche, que tienes toda la información atada y necesitas, y es tu obligación, darle la oportunidad, porque es así, tienes que darle la oportunidad a la persona que vas a aludir en una información grave como las que se manejan en el periodismo de investigación, de dar su versión. Eso es, os lo digo, una regla de oro dentro del periodismo de investigación. Y yo entiendo a Antonio Rubio cuando os dice eso de las fuentes. En el periodismo de investigación, dada la sensibilidad de muchos temas que se trabajan, hay que salvaguardar a toda costa a esas fuentes que de forma confidencial, jugándose sus carreras, su prestigio, a veces incluso su vida, te están confiando algo que tú luego, lógicamente, vas a contrastar, pero suponen unas fuentes primordiales de las que en un momento dado puede arrancar esa investigación. Por lo tanto, yo entiendo y comparto el criterio de Antonio Rubio cuando os cuenta eso. Puedo poner un ejemplo de la profesionalidad de Antonio Rubio. Recuerdo en el juicio del caso Saqueo 1, esto es un juicio por el que Roca ahora mismo está cumpliendo condena. Esto es un asunto que el mundo destapó allá por octubre de 1999. Bueno, pues casi 10 años después, ya sabéis la lentitud de la justicia, se celebró un juicio en Madrid, en la Casa de Campo. Antonio Rubio compareció como testigo y te digo lo de la seriedad, la profesionalidad, porque presentó pues un acta en la que José Luis Sierra, que era uno de los acusados, abogado de Jesús Gil, acusado de ese Saqueo 1, le autorizaba a desvelar que él era la fuente. Entonces Antonio Rubio, para que no pareciera que dejaba tirada una fuente, llegó con el acta notarial en la que se ponía de manifiesto que José Luis Sierra le autorizaba a desvelar la fuente. Y José Luis Sierra también lo dijo allí, bueno, yo facilité esta información al mundo y demás. Entonces, ¿qué actitud ahora que nosotros estamos empezando y no hemos tenido que ver envuelto alguna que otra vez pues con distintas fuentes y demás? ¿Qué actitud se tiene que tener con una fuente de este calibre? ¿Qué actitud? Sí, de protección, ¿Te refieres durante la investigación o a qué fase te refieres? Sí, durante la investigación. Bueno, muy importante, si tienes buenas fuentes dentro de una investigación, cultivarlas. Y no se pretende aquí que estés todo el día tomando café o llamando a esas fuentes, pero cultivarlas. En fin, estar en contacto con ellas, no presionarlas, porque a veces estas fuentes que facilitan esas informaciones tan delicadas atraviesan por momentos difíciles en sus vidas, de toda índole y demás. O sea, no estamos en la piel de una persona y nos preguntamos por qué filtra alguna información. El caso es que algún interés tiene, pero la obligación del periodista es contrastarla y publicarla luego, por supuesto. Entonces, yo lo que te puedo decir es, pues eso, cultivar esas fuentes y cuidarlas, todo lo que se pueda. Exactamente. De esa fuente ya hemos dicho... Porque no solo te pueden servir para esa investigación, sino para otras posteriores. Es que nosotros, ahora ya pues eso, estamos empezando, estamos viendo ya cómo se cuece el periodismo en sí y muchas veces pues tenemos problemas a la hora de sacar esa información que queremos y puede que la fuente pues, en la mayoría de las ocasiones no confíe en el periodismo y tal y como está el periodismo en la actualidad, que se cree que va en contra del ciudadano y no a su favor. Pero bueno, opinión personal, aparte de esto, hablando de la fuente y de esas filtraciones, ¿no? Como por parte de la fuente que pueden tener ciertos intereses,
¿Cómo actúas tras la llegada de esa fuente, de ese chivatazo? Porque es complicado y estamos viendo, incluso en este trabajo, vemos la palabra periodismo de filtración, cosa que a mí me parece algo erróneo, porque no... Bueno, ya que lo dices, mira, voy a empezar por ahí porque recientemente, me imagino que habéis asistido, ha habido un congreso sobre columnismo de opinión, sí. ¿estuvisteis? Sí, sí. Bueno, pues más es que aquí entronca también la utilidad, la operatividad de las redes sociales, ¿no? Yo por cuestiones de trabajo ya me había ido de la jornada, había asistido a gran parte de la jornada y se produjo un debate muy interesante. Yo pude participar en él vía Twitter con el hashtag que habías acuñado aquí en la UMA y demás, porque Antón Losada, compañero del diario.es, columnista y demás, bueno, pues dijo que no había periodismo no sé si lo recordáis, de investigación, que había periodismo de filtración. Un compañero vuestro, que hace prácticas aquí en Málaga, una emisora de radio, bueno, pues me puso el tuit para ver qué opinaba. Creo que sí, José Lu me puso un tuit, quizás también pensando que yo estaba allí, porque había estado toda la mañana, y yo, ya de camino a Marbella, pude entrar, interactuar con este compañero y trasladar mi opinión. Yo respeto la opinión de Antón Losada, bueno, quizás él, como ha hecho más periodismo de opinión, columnismo, es lo que se dedica, pues a lo mejor desconoce determinadas facetas del periodismo de investigación. La verdad es que me sorprende que piense que no hay periodismo de investigación. Bueno, pues no estoy en absoluto de acuerdo. Hay que discernir también. Es cierto que en ocasiones al periodista le puede venir un informante, voy a terminar, le puede venir un informante con una información muy buena o con un dossier y tu obligación es contrastarlo, pero hay muchos casos, yo lo he hecho, en los que la iniciativa parte del periodista. Es decir, voy a ir al registro de la propiedad a ver qué patrimonio tiene fulano y mengano y zutano. Puedes hacer, eso es periodismo de investigación, eso no hay filtración, porque tú acudes a unas fuentes documentales y arrancas una investigación. Por tanto, no creo que, estoy completamente convencido de que no se puede asociar, no se puede en ningún momento, como hace Antón Losada, asociar todo el periodismo de investigación a la filtración. ¿Me querías preguntar algo? Claro, le pongo el ejemplo del caso Bárcenas. Digamos que el caso Bárcenas, en la mayoría de las ocasiones, estas grandes portadas del diario El Mundo se han creado a través de la filtración por parte de Bárcenas. Entonces, es ir muy lejos, es decir, por parte de Bárcenas, no en el arranque, claro, tú no puedes demostrar, ni nadie puede demostrar, y además yo aunque lo supiera, yo no estoy ya en El Mundo, en febrero de 2013 dejé El Mundo, pero en fin, no se puede demostrar ahora mismo, nadie ha demostrado ahora mismo que las primeras informaciones las filtrase Bárcenas. Eso es un asunto que no está demostrado. Yo sé, sí, yo te he entendido. Yo sé que vas al tema de los SMS y demás, ¿verdad? A los pantallazos del teléfono de Bárcenas y demás. Bueno, los compañeros del Mundo ya han dado, el primero de ellos, Pedro J., han hablado de esto, es público y notorio las explicaciones que han dado, y ellos no tienen por qué reconocer abiertamente, además el periodista se ampara, ya sabéis, en el secreto profesional, no tienen por qué reconocer en ningún caso que esas informaciones, esos pantallazos, se los haya facilitado Bárcenas, por mucho que la gente piense que es Bárcenas. En fin, yo no voy a entrar en de dónde proviene la fuente o la información. Estamos diciendo, por tanto, que partiendo de esa filtración... Es evidente que para que un periodista publique en los WhatsApp de una persona, alguien se lo tiene que facilitar. Eso está claro, que ahí hay una filtración pública y notoria. O sea, es un caso completamente distinto a investigar tú por iniciativa propia pues el patrimonio de una persona. Acabo de recordar, creo que como tuvimos que investigar también el caso Bárcenas por otro trabajo, creo que fue Cospedal la primera que tiró la piedra. Pero al final le salió mal el bueno, te refieres a la demanda que interpuso contra el país, que en fin, contra Bárcenas también. Exacto. Le ha ido mal, pues ella ha recurrido,
el archivo de la demanda en Toledo, lo ha recurrido, en fin, aquella vista, recordarás que la verdad es que de cara a la sociedad ella parecía más la acusada que Bárcenas, estaba sentada, la imagen que se traslada fue nefasta, la política de comunicación errática que adoptó el Partido Popular fue nefasta, porque se arriesgó a eso, que luego de cara a la sociedad vio poco menos que la acusada era Cospedal, ¿no? Porque Bárcenas muy inteligentemente planteó muy bien todo lo que tenía que decir de ella, ¿no? Sí. Y me alejo un poquito del tema, lo que pasa, si usted quiere contestar... No, tú pregúntame, mientras tengamos tiempo, claro, vamos en el mundo, sí. No me acaba de decir que se fue del mundo, y justo en el columnismo, en la jornada, Manuel Javois le dijo a mi compañera Alejandra que en el mundo hay una libertad de opinión inmensa, y en cambio he leído, creo, corrígeme si me equivoco, que por su parte no lo cree tanto. ¿Por mi parte? Sí. Bueno, yo en la libertad de opinión en el mundo no la he puesto nunca en duda. No sé si me puedes ser más explícito en la pregunta. ¿Por qué piensas que yo...? No, porque lo he leído cuando usted vino aquí, he leído alguna que otra crónica de mis compañeros y creía haber entendido eso, que salir del mundo un poco, pues eso, triste de... No. ¿Qué va? En ningún momento dije que me fuera triste. Yo sé a lo que te refieres y voy a aprovechar la pregunta para aclararlo por si alguien tenía alguna duda, pero vamos, compañeros tuyos de aquí de esta facultad lo han reproducido muy bien. Un compañero tuyo de estudios me preguntó si yo había recibido algún tipo de presión, de censura y demás, y dije que sí. Que bueno, yo me marché del mundo de Málaga porque no podía publicar una serie de investigaciones, informaciones que afectaban a determinadas personas del Partido Popular en la provincia de Málaga. Y yo me marché, punto. Me parecía en ese momento una contradicción que estuviésemos publicando todo lo que salía de Bárcenas y del PP a nivel nacional, y yo aquí, en la edición de Málaga, insisto, solo me refiero a la edición de Málaga, pues no pudiera publicarlo porque el director de Málaga me lo impedía. ¿Y no sabe usted dónde podía venir esa presión? Bueno, yo ya dije en aquella charla, bueno, hablé de determinadas hipotecas publicitarias, vamos a decirlo de alguna manera, y demás. No voy a profundizar más en este asunto. Yo creo que está aclarado, y he respondido a tu pregunta igual que respondí a tu compañero. No he tenido, y se está grabando esto, no he tenido nunca ningún problema, y mantengo unas excelentes relaciones con Pedro J. Ramírez, con el que sigo en contacto, y con Francisco Rosell, el director del Mundo de Andalucía. El problema fue porque la edición provincial de Málaga, yo no podía publicar determinadas investigaciones sobre, insisto, personas relacionadas con el Partido Popular, bueno, pues por ejemplo el alcalde de Estepona, sus relaciones con un testaferro de Roca, que luego sí he publicado en el diario.es, donde trabajo ahora. Y eso fue todo, y me marché. Se cerró una etapa muy fructífera, muy interesante en mi vida profesional, y ahora estoy en otros menesteres, ¿no? Bueno, pues sigo en 4, en la televisión, y en el diario.es. Hablando, por tanto, de esas distintas presiones que se pueden tener en el periodismo, en general, hablo un poco, el periodismo de investigación puede actuar con total libertad. Buena pregunta. Fíjate, se lo dije también por Twitter a un compañero tuyo. Puede actuar hasta donde llega la independencia del periodista. Y con la respuesta que te he dado antes, creo que te he respondido. Yo llegué en aquellas informaciones que no pude publicar hasta donde me permitió mi independencia. Y esa misma independencia me ha permitido publicar esas investigaciones en otro medio de comunicación. Hoy en día, por mucho que algún medio quiera poner puertas al campo, evitando que un periodista publique alguna información, siempre habrá algún medio
dónde publicarla. Porque, menos mal, por suerte o por desgracia, teniendo en cuenta cómo está la profesión, pues hay muchos periodistas que se ven abocados a ejercer la figura del colaborador o la figura del freelance, que aprovecho para deciros que bueno, en el Reino Unido, en Estados Unidos, la figura del freelance está muy consolidada. Hay acreditados freelance que van a la Casa Blanca, por ejemplo, cubren los senior correspondents, ¿no? Corresponsales ya mayores, que pues, bueno, el otro día en las jornadas de columnismo pues era David Guistau, que decía que en el mundo anglosajón el reportero envejece reporteando, ¿no? O sea, aquí en este país, con esas prejubilaciones y demás, pues poco menos que se tiende a denostar a personas que están en la plenitud con 50 años, ¿no? Por tanto, ya te digo, el periodista que quiere publicar algo siempre encuentra la forma de publicarlo. Bien es cierto que periodistas que están en plantilla y que se les impide publicarlo y quieren permanecer en esa empresa, pues se ven obligados a no publicarlo en la mayoría de los casos, ¿no? Me imagino, no sé, no puedo hablar por sí, otras personas, ¿no? Pero bueno, yo ya te he explicado la situación, ¿no? Y en cuanto a la posición, sí, estamos hablando de independencia, ¿no? ¿Qué posición tiene usted ante el poder? En las clases hemos visto pues que el profesor nos está enseñando pues eso, el ejercicio de la profesión periodística y qué posición vamos a tomar cada uno de nosotros ante el poder. ¿Usted cree que el periodismo de investigación debe estar en contra del poder en la mayoría de sus casos? No, yo no creo que sea en contra del poder. Yo lo que creo es, verás, que el periodismo, en este caso de investigación, tiene que servir para controlar los abusos del poder. Yo creo que bueno, si tú le quieres llamar así, yo no le llamo así. Parece un poco, no sé, despectivo, pero guardián. Bueno. Sí, yo te entiendo, sí, pero bueno, lo que te he explicado, si es que el castellano es muy rico, controlar el ejercicio del poder, controlar los abusos del poder. El cuarto poder, ¿no? Efectivamente, porque claro, para contar lo bien que lo hace un alcalde o un presidente de la Diputación o demás, o todas las obras que inaugura, para eso ya están los medios públicos, que desgraciadamente también en la mayoría de los casos, y hablo de televisiones municipales, se han convertido en juguetes de los alcaldes, y hablo con todo tipo de siglas políticas, no estoy haciendo distingos. Desgraciadamente las televisiones municipales pues son la mayoría de los casos, no creo, en fin, habrá alguna excepción, sí, pero yo desde luego las que conozco se han convertido en juguetes de los... Bueno, hemos visto ya solamente ya el caso de Valencia. Sí, exactamente, también autonómica y demás, pero el periodismo está, sobre todo el de investigación, para controlar el poder y publicar, bueno, pues aquellas cosas que no le gusten al poder, ¿eh? Yo creo que con esa definición te lo he resumido, ¿no? Y por último no, pero quitando ya este bloque, la ética, ¿no? La ética del periodismo de investigación. Hemos hablado anteriormente de cámaras ocultas. El profesor nos hacía muchas veces esa pregunta: ¿utilizaríais la cámara oculta? O en el caso de Antonio Salas, ¿os haréis pasar por otras personas para sacar esa información? En ese caso, ¿usted qué haría? Vemos, pero Antonio Salas un poco sí, de película, pero por ponerle el ejemplo. Bueno, también es un debate interesante el uso de la cámara oculta. El problema que ha habido es que, verás, voy a partir de una premisa. Antes de hacer un reportaje con cámara oculta, lo mejor que puede hacer un periodista, que no es abogado y por tanto para eso están los abogados, es asesorarse jurídicamente, que más que menos tiene un amigo abogado o el abogado de la empresa o demás, en qué tipo de irregularidad puede incurrir a la hora de grabar a alguien subrepticiamente. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque recuerdo un reportaje de cámara oculta en Valencia. Bueno, pues unos periodistas grabaron a una especie de curandero, vamos a llamarlo, en fin, en su consulta. En primera instancia ganaron el pleito, no se había vulnerado la intimidad, pero luego la Audiencia Provincial de Valencia consideró que se trataba de un espacio
de índole privado, en fin, es discutible, ¿no? La consulta de un curandero, que por ahí pasa todo el mundo, no es como un domicilio, pero bueno, entonces hay que tener mucho cuidado para no pillarse los dedos con la cámara oculta. Se puede hacer un buen uso de la cámara oculta, y ya que me mencionas Antonio Salas, pues ha hecho importantes trabajos de investigación, pero cautela, siempre cautela, ver los pros y los contras, el interés social sobre todo de lo que tú vas a denunciar con el periodismo de investigación, porque la cámara oculta está claro que sirve para denunciar algo de interés social. Si no, no tiene sentido que tú grabes a alguien sin saber que tú le estás grabando, ¿no? Por ejemplo, oye, para destapar delitos, como se cuenta antes, Melchor Miralles ha destapado tramas delictivas en distintos países del mundo, ¿no? Reportajes que han sido premiados y demás. Por tanto, siempre cautela antes de grabar con cámara oculta. Y saber la legislación. Por supuesto, también. Entonces, sabemos la legislación. Para eso están los asesores jurídicos. Exacto. Y hablamos ya de legislación en los casos judiciales, que son los que usted trata normalmente. Sí. ¿Usted ha tenido que dar un curso rápido de derecho o cómo actúan estos periodistas que se especializan en estos casos? Bueno, la verdad es que, verás, hubo una etapa, vosotras erais muy jóvenes, hubo una etapa en Marbella, sería exagerar decir que todos los días a los juzgados, ¿no? Pero había un alcalde llamado Jesús Gil, que su profesión eran pues, sus juicios. Yo recuerdo un día a Ana Rosa hablando de Julián Muñoz, dice, José Carlos, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está Julián Muñoz? Profesión, sus juicios, ¿no? Bueno, pues el antecedente de Julián Muñoz era Jesús Gil. Y entonces, oye, pues hubo una serie de periodistas que nos fuimos aficionando a la información de tribunales, nos gustaba, estábamos empezando, nos gustaba la información de tribunales y nos fuimos aficionando. Al margen de estar continuamente en los tribunales, tanto en los juzgados de Marbella como en los juicios de Málaga, numerosísimos que se han celebrado, no solo Malaya, ha habido tropecientos mil juicios, Malaya ha sido el más mediático. Claro, además de eso, pues tú aprovechas en verano para reciclarte, irte a cursos a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que yo he ido bastante, recuerdo pues algún curso también en el que el director del curso era Garzón, en fin, el periodista que cubre tribunales pues continuamente, pues con el periodista económico, con el periodista deportivo, en fin, aprovechas pues para continuamente estarte informando y estarte reciclando, ¿no? Yo creo que por ahí pasa un poco la porque si tú quieres pillar, te pueden pillar al final a ti. No sé a qué te refieres. No, me refiero en el tema de la legislación, a la hora de buscar el crimen, al final puedes fallar tú y, como hemos dicho antes, por la cámara oculta y demás, puedes acabar tú perjudicado y no tanto el objetivo. Bueno, si te refieres a posibles acciones a las que se pueda enfrentar, jurídicas, a las que se pueda enfrentar el periodista, qué duda cabe que, ya que hemos hablado antes de la cámara oculta pues tiene más riesgos jurídicos que una información en prensa. Siempre es más susceptible de que la persona a la que has grabado pues pueda demandar y demás, pero por eso insisto en que hay que asesorarse con una persona, con un abogado que conozca el asunto y te indique qué debes hacer en todo momento. Vale. Hablando por tanto del caso Malaya, sí. O en general un poco, ¿cómo influye la mediatización en este tipo de casos? O ya solamente, no solamente en los casos, sino en los crímenes que ahora parece que están de moda un poco en televisión, sí. Mariluz y demás. ¿Qué consecuencias puede tener esa amplia mediatización? Bueno, qué duda cabe que hay muchos casos, sobre todo, lógicamente, los que tienen mucha trascendencia en los medios de comunicación, en los que cuando una persona va a ir ya a juicio, se ha hablado tanto de ella o se ha hecho un juicio paralelo tan enorme que está ya previamente condenada. Y me voy a referir a un caso triste, que fue el de Dolores Vázquez. Dolores Vázquez, esta señora de la Cala de Mijas, se la acusó de matar a Rocío Bánico. Yo cubrí entero todo aquel procedimiento. La
verdad es que quien más que menos pues estaba convencido de su culpabilidad, pero lo cierto es que todo eran pruebas circunstanciales, y a raíz de esclarecerse que el verdadero culpable era Tony Alexander King, pues yo recuerdo que se abría un debate, y no ha sido hace mucho tiempo, porque además ha tenido reminiscencias, se abría un debate entre los medios de comunicación sobre a dónde había conducido ese juicio generalizado, ese juicio paralelo generalizado en los medios, en la sociedad, hacia Dolores Vázquez, que había gente cuando tú llegabas al juicio que decía, bueno, esta tiene cara de mala, o sea, con determinados prejuicios sobre su orientación sexual, en la que no voy a entrar, y demás, ¿no? Todo ese tipo de cosas muy morbosas, porque yo recuerdo que ese juicio atraía a mucha gente, sobre todo en las primeras sesiones, y por ejemplo ya una de las tardes en las que estaban declarando los peritos, explicando los informes de autopsia y demás, pues había gente que se dormía allí porque solo quería escuchar declaraciones con morbo y demás. En fin, fue un asunto muy desagradable que hizo recapacitar a los medios de comunicación sobre cómo se había informado acerca de Dolores Vázquez, ¿no? Sí. Que si no es por esas colillas que se encontraron y se cotejó el ADN y se pudo demostrar la implicación de Tony King en el crimen de Sonia Caravantes y de Rocío Baninkoff, pues Dolores Vázquez posiblemente estuviera en la cárcel. O sea, es que fue terrible, ¿no? Aquello fue se abría una catarsis. Un poco la ligereza, ¿no? De señalar con el dedo siempre intentando buscar un culpable. Pues se busca culpable. Pero sobre todo porque hay que acordarse también, o sea, fueron muchos días de búsqueda de Rocío Baninkoff, batidas por la cala de Mijas, muchísimas horas de televisión en todas las cadenas, y bueno, aquello adquirió una dimensión tremenda, ¿no? Claro. Sí. Hay que tener cuidado, por tanto, cuando el periodista, sobre todo respetar siempre la presunción de inocencia a la hora de referirse a personas sobre las que está por venir un juicio. Claro, todavía no hay una sentencia. Yo entiendo que haya gente que le haya resultado difícil, no entiendo eso. Bueno, la primera que lo entiendo es a la madre de los niños de Córdoba, ¿no? El caso José Bretón, ¿no? Que ha estado tan claro antes del juicio, pero puede resultar duro decir esto, ¿no? Pero es que hasta el mayor de los asesinos tiene presunción de inocencia hasta que no llega la sentencia. Eso es así, ¿no? Porque ha habido en la historia judicial española muchos errores de personas que han estado en la cárcel y luego se ha descubierto que eran inocentes y demás. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con esos asuntos, ¿no? De acuerdo, pues por otra parte también quería preguntarle, ya me quedan poquitas preguntas, el tema, he leído del escolta que le pusieron en 2002 por ciertas agresiones, ¿no? En la época del gilismo, ¿no? Si no me he informado mal. Sí, exactamente. Bueno, fue una etapa... Entonces, estamos diciendo que el periodista debe tener cuidado, y sobre todo el periodista de investigación. Bueno, fue una etapa dura, convulsa, la que vivimos en Marbella en aquellos años. Eran unos años en los que la maquinaria mediática de Jesús Gil y sus secuaces era muy potente. Ellos tenían una radio-televisión municipal y también un periódico municipal, La Tribuna. Para que os hagáis una idea, pues se repartían hasta 50.000 copias diarias de este, lo voy a llamar panfleto, no lo quiero llamar periódico, pasquín, pero vamos, lo que sería un periódico en toda regla en cuanto a extensión, bastantes páginas y demás, y hubo un tal nivel de amenazas, seguimientos y demás, que un juez de Marbella consideró oportuno asignarme escolta policial. Y bueno, eso es lo que quería saber. Lo que ocurrió es que cuando el juez retiró la escolta policial se produjo una agresión, y esos 4 agresores fueron juzgados, no fueron detenidos, fueron juzgados y condenados por un delito de lesiones, ¿no? Se les condenó por un delito de lesiones, ¿eh? A pesar de esto, sigue con su labor.
Sí, no, por supuesto. No se cuestionó usted nada. Bueno, el miedo es libre. Me lo han preguntado muchas veces. Si yo hubiera tenido miedo, posiblemente exactamente habría abandonado, como dice tu compañera, me hubiera marchado de Marbella. Algunas personas que me quieren bien, pues me preguntaron, oye, ¿no te gustaría irte tal? Y yo consideré que mi obligación era quedarme allí. Para muchos periodistas, la verdad es que bastantes periodistas, era muy cómodo vivir en Marbella mirando para otro lado. Era muy cómodo pasar del tema, tal y cual. Pero el periodismo de investigación tiene sus riesgos, ¿no? Luego tiene también sus satisfacciones, cuando llegan a los tribunales determinadas historias que tú has publicado y demás. Pero en aquel momento era necesario esa escolta policial y yo tuve que llevarla, ¿no? Así fue la vida, ¿no? En fin. Cuéntenos un poco lo del inspector Marcos Romaní, ¿no? Que fue uno de los que utilizó sus investigaciones. Digamos, es importante que el periodista actúa como policía, ¿no? Investiga a la par de la policía, pero con sus propios métodos, supongo. ¿Que el periodista investiga a la policía, te refieres? No, a la par de... Sí, efectivamente. No. Sí. La verdad es que sí, lo que pasa es que con lógicamente bastantes menos medios que el policía, ¿no? El periodista llega donde sus medios materiales, humanos, pueden llegar. El periodista no puede intervenir en una conversación judicial, sería ilegal, telefónica me refiero, para eso está el juez, la policía autorizada por el juez y demás, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, hay determinadas informaciones sobre los testaferros de Roca, que yo publiqué en 2003, que los inspectores José Manuel Rando y Marcos Romarís, ya que me preguntabas, utilizaron en sus investigaciones del caso Malaya, ¿no? Porque yo, ya te digo, empecé a investigar la trama de testaferros de Roca allá por enero de 2003, a partir de abril comencé a investigar y publiqué pues, sociedades, nombres, fotografías. Recuerdo que fotografiamos al contable de Roca, toda investigación de una organización criminal, mafiosa, como era la de Roca, la figura del contable es clave. No os tengo que recordar Al Capone, ¿no? El contable de Al Capone o el contable de Francisco Correa en la Gürtel, importantísimo, ¿no? Y entonces, ¿no? Pues yo informé de la actividad de Gardoqui, personaje peculiar, singular, porque decía que solo conocía a Roca de los periódicos, cuando era su contable y o sea, era de risa, ¿no? Y yo todo aquello lo iba grabando. Eso sí, es muy importante, pues otro consejo que os doy, siempre grabar. Pero no ya en el periodismo de investigación, cualquier declaración que os haga alguien, para que luego el político, que son muy dados a hacerlo. Sí, no, yo no dije eso y al final resulta que es el periodista, el mensajero, el culpable. Claro. Eso tiende mucho a hacerlo el político, cuando se ve en la encrucijada. No grabé declaraciones de un abogado y luego me dijo que él no había dicho. No pasó nada, no se trató de una demanda ni nada, pero hubo que publicar el derecho de rectificación de él decía que no lo había dicho, yo no lo había grabado. Desde ese momento yo tuve muy claro que hay que grabar, y hoy en día, con los adelantos que hay, pues una grabadora MP3, un cacharrito que tú te pones en el oído y grabas con una calidad magnífica, imagino que lo conoceréis, eso está al alcance de cualquier periodista. Le quería preguntar también un poco, eso, hablamos del modo en que trabaja. Sí. ¿Cuál se podría decir que es el modus operandi del periodismo de investigación? El modus operandi. Sí. Es que bueno, hay bastantes modos. Cada maestrillo tiene su librito, me imagino. Bueno, en fin, ¿qué queréis que os diga, no? Yo recuerdo... Nos cuestionábamos muchísimas cosas. Sí, no, es que no, sería la verdad para estarse bastante rato hablando de ello, porque muchas veces aplicas técnicas según te van surgiendo las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando hacía guardia por la noche en la puerta del edificio donde estaban los testaferros de
de Roca, que trabajaban hasta altas horas de la madrugada, y yo llegué a pensar que trabajaban con distintos usos horarios, ¿no? Pues, bueno, a ver qué están haciendo estos tíos, operaciones de bolsa con Tokio, yo qué sé, historias raras, ¿no? Sí, porque había mucho movimiento nocturno en la sede de Maras Asesores, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues que yo veía unas personas entrando y luego se encendía una luz, pero no les ponía nombre a esas personas. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que yo me apliqué una norma, que me fue muy bien, una matrícula, un nombre. Y entonces, con esas matrículas, que claro, ya uno se tiene que buscar la vida, con los contactos que tenga, que no voy a decir dónde los tengo, en fin, con esas matrículas ya me pude enterar de a quiénes correspondían los coches. Y pude ir poniendo nombres a personas que entraban en ese despacho de Roca y seguir investigando. En fin, eso es un ejemplo de periodismo de investigación. Luego están, por supuesto, el tema del periodismo de datos, cruzar muchos datos, cruzar muchas sociedades. Yo he cruzado muchísimas sociedades en mi vida y os puedo asegurar que es muy gratificante, ¿no? Cuando cruzas sociedades y te encuentras dos personas, ¿no? Tienes dos personas y empiezas a cruzar la sociedad donde está uno, donde está otro, y si te sale una conexión, mira, pero los dos figuran en esta, pues ya los tenemos, bingo. Cosas así, cruce de sociedades, o sea, sacar, a ver, Pepito Pérez tiene estas sociedades y Mengano estas otras, bueno, pues vamos a cruzarlas entre sí. Por ejemplo, lo de los papeles de Bárcenas y con la Gürtel, claro, ahora también. Por ejemplo, sí, os puedo poner un ejemplo. Yo, en esto del cruce de sociedades, pues en Estepona, mucho antes de que saliera el caso Astapa de la corrupción, cruzando sociedades del partido heredero del Gil y de algunos cargos del PSOE, pues hubo bingo, por decirlo de manera algo periodístico, porque aparecieron sociedades donde... ¿Cómo esa conexión con Venezuela? Bueno, esa conexión con Venezuela parte de que un familiar fue diplomático allí, trabajó en el consulado, familiar por parte de madre, hecho raíces, y yo he ido desde niño frecuentemente a Venezuela. He vivido incluso allí, tengo primos allí. ¿Dónde? En Caracas sobre todo. Caracas. Y bueno, la isla de Margarita también. La isla de Margarita también, que es un centro turístico importante, y allí también hay familiares. Y entonces, Hugo Chávez pues tenía un interés mediático tremendo, y cuando Hugo Chávez llegó al poder, pues yo comencé a cubrir una serie de acontecimientos que tuvieron lugar en Venezuela, sobre todo procesos electorales, el referéndum revocatorio, por ejemplo, donde la gente podía votar si quería que siguiese Chávez o no, se reunieron firmas en base a la Constitución y demás, y pues he cubierto... Lo de la lista Tascón, esa época. Exactamente, bueno, fíjate, me hablas de la lista Tascón, bueno, hubo mucha gente que se vio señalada porque, como habían firmado para el referéndum revocatorio, luego les discriminaban a la hora de entrar en trabajos, cargos públicos, organismos públicos y demás, o incluso les ponían trabas para renovar el carnet de identidad, la cédula, que llaman allí. Y ya te digo, mi relación con Venezuela es esa, y he cubierto informaciones, bueno, pues para distintos medios, como sabes, pues para El Mundo, para Onda Cero, para la COPE, para la revista Tiempo y demás. Y es un país que lógicamente me sigue atrayendo, ¿no? Yo por Twitter también comento bastante lo que está ocurriendo, sobre todo ya que me preguntas por Venezuela, pues es triste que haya tenido que morir. Lo siento igual por las miles y miles de personas que han muerto por culpa de la inseguridad ciudadana, pero que ya es triste que el resto del planeta haya tenido que enterarse, poco menos, hay mucha gente que lo sabía, de la gran inseguridad que hay en Venezuela, de que tu vida no vale nada, de que te matan por un teléfono móvil. Por este teléfono móvil te pueden matar en Venezuela, sobre todo por una BlackBerry, porque ahí se usa mucho el BlackBerry, como llaman allí, y es que te matan. Para robarte un BlackBerry te matan. Entonces han tenido que asesinar a esta chica, ex Miss Venezuela, a su marido, y herir gravemente a su hija, para que haya una catarsis, para que haya un plan de choque. Maduro militarice la seguridad cuando se ha demostrado que ha sido un fracaso hasta ahora militarizar la seguridad, y ese es el asunto, ¿no?
No sé. Pues nada, solamente era por curiosidad, porque yo también tengo conocidos y ya me contaban directamente que es que salían del supermercado con las bolsas de la comida. Le hablo ya de hace ya de unos años, ¿no? Sí. Le puedo decir 7 u 8 años, pero aún así, salir del supermercado con las bolsas de la compra y que simplemente te cojan la bolsa de la compra y tengas el miedo de ser secuestrado. Sí, sí. No, yo te puedo... Hasta que no vives allí, claro, no sabes... Te puedo hablar en primera persona porque yo siempre que voy a Caracas y salgo del hotel pienso, bueno, que no me toque a mí. Toco madera porque nunca me ha tocado. Que no me toque a mí. Uno adopta unas mínimas medidas de seguridad, que es ir con ropa lo más normal que tengas, no llevar ningún tipo de joya, nada que llame la atención, porque incluso por unas zapatillas de deporte te pueden asaltar. Y tratar de pasar lo más desapercibido posible, que no parezca que eres un turista, y luego, pues por ejemplo, allí uno tiene personas de confianza, un taxista de confianza que conoces y demás, ¿no? Y ya te digo, moverse siempre con unas enormes medidas de seguridad, por no hablar, bueno, de la gente que puede pagar seguridad privada o gente armada que le acompañe en sus quehaceres diarios, ¿no? Es terrible, es terrible. Yo he conocido otros tiempos mucho más seguros en Venezuela, cuando viví allí, y también es triste la situación de carestía, de necesidad, por la que, y no exagero, por la que atraviesa la gente en un país, recordemos, quinto productor mundial de petróleo, ¿no? O sea, qué mal repartida está la riqueza, que al final prácticamente la clase media en Venezuela ha desaparecido, Sí. ha desaparecido, y hay racionamiento incluso para la harina que sirve para el pan. O sea, es terrible, terrible. ¿Sigue interesando Venezuela a los medios de Interesa, de España? a mi modo de ver, interesa menos de lo que debería interesar. Hay repuntes. Esto de la Miss asesinada ha tenido un gran impacto mundial, pero a mi modo de ver, la información de Venezuela, en general de Latinoamérica, en España, bastante tenemos con lo que ocurre aquí, pensarán muchos, pues interesa menos de lo que yo creo que podría interesar. Pero claro, ya opino como periodista y como persona Claro. que he vivido allí. Yo, por ejemplo, echo mucho de menos en España que se pueda ver el canal CNN en español, que es interesantísimo para saber 24 horas lo que ocurre en Venezuela o en cualquier otro país de Latinoamérica. Teníamos CNN Plus, que desgraciadamente desapareció, pero era una franquicia aquí de CNN con Prisa que no era exacta, o sea, que no tenía CNN en español esa repercusión que tiene en Latinoamérica, ¿no? Pues muchas gracias. Nada, a vosotros. La verdad. Ya está. Poco más, la verdad que me ha encantado. A mí también. Es la primera que hacía, A mí se lo también, digo la verdad. ahora que ya he Oye, terminado. pues encantado, espero que os haya